Capítulo 8. A Yahudá le llegó la fama de los romanos, que eran muy poderosos, que trataban bien a sus aliados y que brindaban su amistad a los que acudían a ellos. Especialmente se hablaba de su poderío. Oyó hablar de las guerras que habían hecho y del valor que habían mostrado en la conquista de Galias, de cómo las habían sometido obligándolas a pagarles tributo, de lo que habían hecho en Sefarad para apoderarse de las minas de plata y oro que allí hay. Sefarad, ¿verdad? Recuerden los sefardim. Muchos de nuestros antepasados vivieron ahí y es España hoy en día. Dice, para apoderarse de las minas de plata y de oro que allí hay, de cómo se había apoderado de toda aquella región por su estrategia y su resistencia, a pesar de la distancia tan grande entre ella y su país, de cómo habían derrotado y aplastado a todos los reyes de los últimos rincones de la tierra, que los habían atacado mientras que los otros tenían que pagarles tributos anualmente. También habían derrotado en la guerra y sometido a Filipo, a Perseo, reyes de Macedonia, y a los otros que los habían atacado. Supo también que Antíoco el grande, rey de Asia, les había declarado la guerra y se había lanzado a la batalla con 120 elefantes. Entonces ahora estaba Antíoco Epífanes, Antíoco Eupator, Antíoco el grande, son los nombres, ¿ah? Entonces, él iba con 120 elefantes, una vez más, el número 120 conectado con el fin de los tiempos, porque Yahweh dijo que la historia humana duraría 120 jubileos. Y con caballería y carros y un ejército muy numeroso, y que había sido derrotado por ellos, y que lo había capturado vivo, obligándolo a él y a sus sucesores a pagarles un tributo muy alto, a entregar un cierto número de rehenes y a cederles las provincias de la India, Media y Lidia, que eran de las mejores provincias, las cuales le habían quitado, dándoselas al rey Eumenes. Oyó también decir que cuando los griegos decidieron hacer una campaña para exterminar a los romanos, estos se enteraron del plan y les enviaron un solo general para que les hiciera la guerra. Los griegos tuvieron muchas bajas y los romanos se llevaron cautivos a las mujeres griegas y a sus hijos, saquearon el país y se adueñaron de él. Destruyeron sus fortalezas y sometieron a los habitantes a la esclavitud hasta el día de hoy. Supo además que a los otros países e islas y a todos los que se les había opuesto los habían derrotado y obligado a servirles, pero que en cambio con sus amigos y con los que buscaban su protección mantenían una fiel amistad. Así han dominado a muchos reyes de cerca y de lejos, y todos los que oyen hablar de ellos les tienen miedo. Los que para ser reyes reciben el apoyo de los romanos llegan a serlo, pero cuando estos quieren les quitan del trono. Así han adquirido un poder muy grande, y sin embargo ninguno de ellos se ha hecho coronar ni ha vestido el manto de púrpura ambicionando la estima. Han establecido un senado. Vean qué curioso también como dice, ninguno de ellos, está hablando de Roma, se ha hecho coronar ni se ha vestido con el manto púrpura, como diciendo hasta el momento. Y como sabemos, de eso es lo que se viste ahora Roma, de púrpura y escarlata. Se llegaron a convertir en la ramera. Pero en sus inicios, Yahudá está viendo que estratégicamente podían ser buenos aliados, porque ya los griegos habían hecho demasiado mal, y la fama de los romanos era que eran muy fuertes y al menos eran fieles con los que se hacían aliados. Entonces decía, bueno, hasta el momento por lo que estamos leyendo, básicamente, estratégicamente era lógico o pedir ayuda por ese lado o algo así. Recuerden que lo que acabo de leer que decía que no buscaban su honra y que esto y que lo otro. Recuerden que a la bestia, primero que todo, no le van a dar el honor del reino, dice la escritura. O sea, en sí no lo van a llamar rey. Va a ocupar poder, autoridad y todo eso, pero tal vez lo llamen, como ya hemos dicho, secretario general de la ONU, tal vez lo llamen presidente, tal vez lo llamen gobernante, pero no va a ser rey con corona. Y eso es parte de lo que se está aquí ejemplificando. Aquí sucedió una forma histórica para representar eso que estamos hablando. Los reyes, los 10 reyes que van a tener control de este mundo, porque el Illuminati así lo dispuso, obviamente Yahweh lo hizo y ellos lo terminaron de completar. El mundo entero se está dividiendo en 10 personas, en 10 reyes, 10 líderes. Va a llegar el cuerno pequeño que no va a tener el derecho de convertirse en el líder, pero esos 10 le van a dar la autoridad que ellos tienen en sus manos. Entonces, similar aquí, como que no están buscando la honra propia, sino que buscan la honra de la bestia. Lo sorprendente. O sea, lo contrario de los escogidos, que no deben buscar su honra propia, deben buscar la honra de Yahweh. Entonces, obviamente ellos van a terminar siendo como esclavos de la bestia, y en ese sentido, ¿verdad? Por su engaño es que terminan haciendo eso. No es que ellos sean muy humildes y buscan la honra de alguien más. En realidad los del mundo buscan la honra de otros porque piensan que así van a poder ellos conseguir algo. Riquezas, poder, etcétera. ¿Está claro? Han establecido un senado donde diariamente se reúnen sus 320 miembros para examinar los asuntos del pueblo y decidir lo que más conviene para mantener el buen orden. 320 miembros. La Shin y la Kaf, el fuego y la mano. Y
320 como la Shin y la Kaf, el fuego consumidor como la mano de Yahweh. Entonces vean que hasta el momento aquí se está poniendo de una manera positiva en cierta forma Roma. Se menciona 320 conectado con el fuego consumidor y la mano de Yahweh. Recuerden que la mano es el último, el fuego consumidor también, porque Yahushua es el brazo y el agua de vida. En Daniel, que hemos venido leyendo el 11, decía: se levantarán sus tropas que profanarán el lugar apartado de la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Elohim. Contra el Elohim de los Elohim hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Elohim de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Elohim alguno, porque sobre todo se engrandecerá, pero honrará en su lugar al Elohim de las fortalezas, un Elohim que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y con plata, y piedras preciosas y cosas de gran precio. Y ahí continúa y continúa todo eso que hemos visto se ha aplicado con los griegos, con lo que hicieron los griegos en este tiempo. Es curioso que esto, cuando uno lo ve proféticamente, cuando uno está viendo Daniel solo refiriéndose al fin de los tiempos, se conecta lo de los griegos con los romanos. Y es algo que he notado que los cristianos no notan. Porque si vamos a Daniel 9, dice el verso 26: después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El Mesías vino en ese mismo momento que se profetizó que esto sucedería. Y nada ya le quedará, ¿verdad? Porque lo mataron. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Antes había dicho que Mashiach Nagid, el Mesías príncipe, aparecería. Matarían al Mesías, no menciona nada del príncipe. Con eso me refiero a que Mashiach Nagid representa al primero y al último, las dos manifestaciones de Yahweh. Cuando vino, mataron a Mashiach, la primera manifestación. Ahora queda que se manifieste el último, Nagid. Entonces por eso después empieza a hablar del último. Después dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir. Aquí está hablando de los romanos. Todos entienden que son los romanos por lo que dice a continuación. Destruirá la ciudad y el lugar apartado. Sabemos que Roma fue quienes destruyeron el lugar apartado, el templo, en el año 70. Entonces entendemos que está hablando de Roma, el pueblo. Pero acaba de decir el Nagid que ha de venir. ¿Cómo es eso que viene de Roma? Por eso es que Yahweh dijo en Isaías 63 que viene vestido de Edom, de Roma, de rojo. Dice que viene como ladrón en la noche. Viene como Paulus, que tenía nombre romano, ciudadanía romana. Viene como Zorobabel, nacido en confusión. Babel espiritual es Roma. Viene como Moshe, que nació en Egipto, que era el lugar más idólatra. Roma es idolatría. Entonces, aquí estamos viendo que el último viene como el Nagid, pero viene de Roma. Vean que no es el príncipe el que destruye el templo, es el pueblo. Entonces, los cristianos le echan todo el problema al príncipe y terminan diciendo que este príncipe es el anticristo. Y terminan con eso de que el último va a ser el falso Mesías. Por eso él dijo: vengo como ladrón en la noche. ¿Quién es el ladrón? El falso Mesías. Entonces Yahushua está diciendo: cuando yo me presente van a decir que soy el otro, el falso. Y cuando llegue el falso van a decir que es el verdadero. Por eso dijo: yo vengo en nombre de mi padre y no me recibes. Cuando uno venga en su propio nombre, a él van a recibir. Entonces, el pueblo de un príncipe, o sea, los romanos, que ha de venir, como el pueblo de Paulus, según la letra, según los documentos, el pueblo de Paulus eran los romanos, porque él era romano de ciudadanía, está claro. Pero en genética era Israel, por supuesto. Eso es lo mismo con Moshe, con Zorobabel, con Yosef, que se convirtió en líder de Egipto, pero era israelita. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar apartado. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Oigan esto: por otra semana más confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? Hemos venido hablando de ese pacto, el pacto apartado. Y ahora vimos que los griegos hacían pactos y los rompían, hacían pactos y los rompían, y se aplicaba con lo que vimos en Daniel 11. Pero ahora estamos viendo que este pacto está dándose con romanos. ¿Sí me explico? Entonces en el 11 eran los griegos históricamente, en el 9 son los romanos históricamente, pero espiritualmente o proféticamente es la bestia que va a romper el pacto, que el último viene a confirmar. ¿Y por qué va a confirmar? Porque ya se hizo. Uno confirma algo que ya está hecho, ¿verdad? Como uno dice: ok, hacemos una cita, al otro día llamo para confirmar. ¿Está claro? Y de hecho uno normalmente llama a confirmar antitos de que sea. Entonces Yahushua vino a pagar, a hacer el nuevo pacto. Ahora viene el último al fin para confirmar que Yahweh todavía lo mantiene.
Entonces dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, el sacrificio continuo. Que eso fue lo que hizo Antíoco para poner la abominación desoladora, ¿recuerdan? Pero él era griego, aquí están hablando los romanos. Por eso es que muchos dicen que lo de la abominación desoladora se cumplió en el año 70. Y lo del Apocalipsis, hay mucha gente que cree que el Apocalipsis ya se cumplió. En el tiempo antes de que destruyeran el templo, por supuesto, después de Yahushua haber muerto y resucitado y se había ido, hubo un emperador, Calígula, que ordenó que pusieran una estatua de él en el templo. Entonces los israelitas dijeron, eso es la abominación desoladora. Entonces ya había pasado la abominación desoladora en el tiempo de Antíoco, pero ahora estaba pasando algo similar y ellos también lo llamaron abominación desoladora. Entonces lo que vemos en el 11 históricamente con los griegos, lo vemos en el 9 históricamente con los romanos y en ambos espiritualmente con la bestia del tiempo final, que es romana con doctrina griega. ¿Está claro? Greco-romano, exactamente. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones. La abominación desoladora. Vuelvo y repito, esto muestra lo profético que es la escritura, cómo se conecta el 9 con el 11, a pesar de que estaban hablando allá de griegos, aquí romanos. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cómo es que los cristianos dicen que el príncipe es el anticristo? Dicen, el príncipe es el anticristo. Cuando dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Los muchos son los creyentes, pero que no tienen el nombre. El último es el príncipe, que confirma el pacto con los muchos a través de su muerte. Porque dice, el pueblo de un príncipe destruye el templo. Después el príncipe confirma el pacto. Y después viene el desolador. El desolador es el anticristo. ¿Cómo es que los cristianos dicen que el príncipe es el anticristo? Entonces, ¿quién es el desolador? ¿Sí me explico? Ahí se viene abajo la doctrina cristiana. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. De ahí, ¿no era que el desolador era el príncipe? Está volviendo a venir. ¿A dónde andaba? En el baño, dijo Eliyahu. Entonces, ¿quedó claro eso del 9, Daniel? Lo profético de la escritura. Y como les digo, recuerden que Yahweh no hace nada sin primero revelárselo a sus siervos los profetas. Recuerden que Yahweh todo lo confirma 2 veces mínimo. Entonces, hizo una representación de la abominación desoladora con los griegos, hizo una representación de la abominación desoladora con los romanos, para que entendamos cómo va a pasar en el tiempo final. Han establecido un senado donde diariamente se reúnen sus 320 miembros. Bueno, ¿se acuerdan lo que les había dicho? Está hablando de los romanos, pero menciona 320 miembros. El fuego consumidor como la mano, el que viene a castigar, por eso viene con vara de hierro. ¿Y qué es el hierro en Daniel? Roma. Entonces por eso viene como romano, porque viene a castigar. ¿Y para qué era bueno Roma? Para la guerra. Por eso representado por el hierro, que se usa para armas. Y bueno, no era, es, ¿verdad? Porque siguen matando. 320 miembros para examinar los asuntos del pueblo y decidir lo que más conviene para mantener el buen orden. Cada año confían en un solo hombre el gobierno y el dominio sobre todo el imperio, y todos le obedecen sin que haya envidia ni celos entre ellos. Vean qué positivo eso. Como les digo, como dicen por ahí, al César lo que es del César. Aquí está. Al César lo que es del César, no era romano. Entonces, si hacían algo bien, había que admitirlo. Y por eso llegaron a obtener el poder, ¿verdad? También. Tenían cosas positivas que funcionaron en estrategia y todo lo demás. Y esto es una clave también para ver lo que estamos hablando, de que el último viene como romano, que es el testigo fiel. Y lo que se está diciendo de los romanos en sus inicios era que eran fieles. Y si ponían un líder, todo el mundo le hacía caso a ese líder y punto. Y no habían celos. Así debe ser los 144,000. Entonces dice, y a Judá entonces escogió a Eupólemo, hijo de Juan de Acos, Johanán de Acos, y a Jason, hijo de Eliezer, y los envió a Roma para hacer un convenio de amistad y pacto. Entonces él vio la estrategia y dijo, aquí estos romanos es lo que viene, ganémosle a los griegos haciendo esto. Y así verse libres del yugo, tiranía, pues veían que el imperio griego estaba sometiendo a Israel a la esclavitud. Grecia, la doctrina está sometiendo, y ya sometió a través de la apostasía, palabra griega, sometió a la iglesia a la esclavitud, porque principal esclavitud es el pecado. Entonces dice, ellos emprendieron el viaje a Roma, un viaje muy largo, y entrando en el senado dijeron, Yahudá Macabá y sus hermanos, junto con todo el pueblo yahudí, nos han enviado para que hagamos un convenio de pacto y de paz con ustedes. Queremos que nos cuenten entre sus aliados y amigos. Los romanos aceptaron la propuesta. Vean qué interesante también. El último, como Yahudá, confirma el pacto. ¿Qué está haciendo aquí Macabá como el último? Haciendo un pacto. ¿Con quiénes? Con los romanos. ¿Y de dónde vienen los muchos? De Roma, de la doctrina falsa. Claro, entonces está confirmando un pacto con los muchos. Está confirmando un pacto con los que vienen de Roma. O sea, los cristianos, todos salieron de Roma.
Por eso Yahweh les dice, huyan de ella, de la ramera, para que no compartan sus plagas. Vean qué curioso, Yahudá Macabá manda a Johanán y manda a Jason. Aquí ponen Jason, pero recuerden que el nombre de Jason era el nombre del Mesías, hecho griego. Entonces Yahudá Macabá, como si fuera la raíz de David, la raíz de Yahudá, estaría mandando a Johanán como el inmersor, testigo como Eliyahu, y al otro que se llamaba Jason. Entonces es la segunda venida del Mesías, pero con un nombre hecho cristiano, con un nombre cristiano, o sea, con un nombre del falso Elohim. Y bueno, que quede claro, falso Elohim en el sentido de la doctrina, un nombre gentil, exactamente, toda. Está claro eso, vean qué interesante, como Yahushua en el cielo mandando a los dos testigos. Curiosamente uno se llama Yahuanán y el otro tiene un nombre que es el del Mesías, pero hecho gentil, porque representa la segunda venida del Mesías como gentil. Quede claro, gentil en apariencia, porque era israelita, era su nombre, el que estaba. Entonces igual a nosotros, si nosotros nos ven, van a decir que somos latinos. Y si decimos que somos Yahudim, primero van a decir que es eso. Si les explicamos, van a decir judío. Y si uno dice judío, muchos van a decir, solo usted sabe que usted es judío. Porque eso es la apariencia. Curiosamente, cuando Yahushua lo colgaron, ¿se acuerdan que escribieron encima en hebreo, en griego y en latín? Como diciendo que Mashiach y el pueblo hebreo pasaría por lo griego, que sería la apostasía, y terminaría siendo llamado latín o latino. Aquí lo estamos viendo representado en el libro de Macabeos. Cómo Yahudá está haciendo un trato con los romanos, que el último viene como romano, y hace un pacto con los muchos. Confirma, perdón. Porque el confirma es que hace el de Mashiach, pero aquí lo estaba empezando. Ellos emprendieron el viaje a Roma, un viaje muy largo, y entrando en el Senado dijeron, Yahudá Macabá y sus hermanos junto con todo el pueblo yahudí nos han enviado para que hagamos un convenio de pacto y de paz con ustedes, para que hagamos un pacto con ustedes, que son muchos. Queremos que nos cuenten entre sus aliados y amigos. Los romanos aceptaron la propuesta. A continuación se copia la carta que escribieron en láminas de bronce que enviaron a Jerusalén para que allí se conservara un documento del convenio de paz y pacto. Prosperidad a los romanos y a la nación de los Yahudim para siempre, en el mar y en la tierra, mar y tierra, naciones y muchos. No mencionó los árboles. En el mar y en la tierra. La guerra y los enemigos se mantengan lejos de unos y de otros. Si llega a suceder que Roma en primer lugar o cualquiera de sus aliados se ven mezclado en alguna guerra en cualquier lugar del imperio, la nación de los Yahudim se pondrá de parte de ellos como aliado sincero, según lo exijan las circunstancias. Los Yahudim no darán provisiones ni armas, ni dinero, ni naves a los enemigos de Roma. Tal es la voluntad de Roma. Los Yahudim cumplirán sus compromisos sin exigir recompensa. De igual manera, si en primer lugar la nación de los Yahudim se encuentra en guerra, los romanos sinceramente les ayudarán como aliados, según lo exijan las circunstancias. No les darán a los enemigos provisiones, ni armas, ni dinero, ni naves. Tal es la voluntad de Roma. Los romanos cumplirán estos compromisos sin engaño. Estos son los términos del convenio que los romanos han hecho con el pueblo yahudí. Si después las dos partes deciden añadir o quitar algo a este convenio, podrán hacerlo según les parezca, y lo que añadan o quiten tendrá validez. Además, los romanos dijeron que habían escrito al rey Demetrio acerca de los males que él había causado a los Yahudim. ¿Por qué oprimes tan duramente a nuestros amigos los Yahudim? Si ellos vuelven a quejarse de ti, nosotros los vengaremos y te haremos la guerra por tierra y por mar. Entonces ahora Yahweh va a utilizar al imperio de Roma para destruir a los enemigos de los Yahudim. Si les vuelve a decir algo, ustedes van a caer. Y dice tierra y mar nuevamente. Como cuando sale el ejército de la quinta trompeta y el ángel les dice, no destruyan a los árboles. No toquen ni árboles, perdón, dice que no toquen nada, ni árboles, ni tierra, ni mar, hasta que sean sellados en sus frentes los escogidos. Pero dice que solo tienen derecho de destruir tierra y mar, un árbol. Por eso los árboles son los que tienen que ser sellados. Es como lo que estamos viendo aquí entonces. Es como que Yahudá Macabá, con esta estrategia, obtuvo el cetro de hierro, porque ahora Roma lo defiende. Ahora el ejército romano defiende a Yahudá. ¿Cuándo se ha visto eso? Pero eso es como que Yahweh le está dando la autoridad de Roma a Yahudá para destruir la doctrina falsa de Grecia. ¿Está claro? Entonces aquí es como Macabá representando al príncipe, al Nagid, que obtiene el cetro de hierro por el pacto que confirmó con Roma. Ahora Roma lo defiende. Dice, si les dicen algo, les caemos. ¿Estamos?